es de justicia. Buenos días, sean todos bienvenidos a este su programa Es de Justicia, que semanalmente por este medio televisivo difunde el Colegio de Abogados del Guayas, el cual me honro en presidir. Les envío mi abrazo rompecostilla, afectuoso y fraterno, especialmente a un grupo de colegas en la ciudad de Loja. La semana pasada estuvimos pasando momentos muy amenos en dicha provincia. Hoy hablaremos sobre el régimen de propiedad horizontal, sus antecedentes, las motivaciones y las principales regulaciones, tema que resulta de gran importancia y de actualidad, sobre todo en nuestro país, donde contamos con muchos edificios. En dichos edificios encontramos oficinas, departamentos, locales comerciales, que tienen que ver con el régimen de propiedad horizontal. Pamela, buenos días. Jimmy, buenos días para ti y para todos nuestros amigos televidentes. Así como lo indicas, los antecedentes jurídicos de las leyes que tienen cierta antigüedad, como esta, la Ley de Propiedad Horizontal, que tiene cerca de 60 años, nacen derivadas del Código Civil del Ecuador, código que regula exclusivamente a la propiedad individual respecto de los bienes inmuebles que pueden tener o llegar a tener varias personas con respecto de un mismo bien. Al regresar de este corte, contaremos con la intervención del abogado Sucre Calderón, destacado profesional del derecho guayaquileño, quien nos explicará detalladamente sobre la Ley de Propiedad Horizontal. Ya volvemos. Al regresar, Propiedad exclusiva es el departamento, si se trata de un edificio de departamentos, en el cual el ciudadano habita. es de justicia. Ya estamos de regreso en su programa Es de Justicia. Hoy hablaremos sobre la normativa que rigen los inmuebles, llámese departamentos, oficinas, locales comerciales, que se someten a la Ley de Propiedad Horizontal. Se calcula que en el Ecuador alrededor de 1,5 millones de personas viven formalmente bajo el régimen de propiedad horizontal o copropiedad. Por ello, no es de extrañarse que la Asamblea Nacional aprobó en el 2011 el proyecto de reforma a la Ley de Propiedad Horizontal, ya que la Ley de Propiedad Horizontal que regulaba al país tenía, como bien lo ha manifestado Pamela, algo más de 50 años. Otra de las causas por las que se hizo necesario actualizar esta ley ha sido el desarrollo inmobiliario en el país, particularmente en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca. Así es, Jimmy. ¿Qué te parece si para una mejor comprensión de nuestros amigos televidentes graficamos con un ejemplo? Supongamos que 4 personas compran un inmueble y estas 4 personas son dueñas en común de este inmueble, pero ninguna de ellas es propietaria exclusiva. Si alguna de estas personas quiere individualizar, tendrán que recurrir a un juez de lo civil a fin de que divida la propiedad en partes iguales y se les adjudique a cada uno de los propietarios en común. Asimismo, en el caso de los herederos en común de los bienes de su causante fallecido, deberán recurrir a la justicia ordinaria para que tales bienes en común sean adjudicados e individualizados de acuerdo con las normas del libro tercero del Código Civil, que trata de herencias, legados y donaciones. Muy interesante lo que has manifestado, Pamela. Hoy contamos con la presencia del abogado Sucre Calderón, destacado profesional guayaquileño, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenos días. Quiero agradecer especialmente al programa Es de Justicia, que semanalmente, a través de los medios televisivos, difunde el Colegio de Abogados del Guayas, Colegio de Abogados, del cual me honro en ser su miembro y haber sido director
de su directorio y miembro del Tribunal de Honor. Ya en el desarrollo del tema de hoy, resulta importante conocer cuáles fueron los aspectos que motivaron al gobierno de esa época, hace ya aproximadamente 60 años, a dictar la Ley de Propiedad Horizontal. Por eso le preguntamos a nuestro invitado cuáles fueron, a su criterio, los fundamentos exógenos que motivaron la creación de esta Ley de Propiedad Horizontal en el país. Escuchemos lo que nos dijo. Y estos fundamentos exógenos, aunque parezca mentira, por cuanto la ley tiene mucha connotación de carácter comercial, inmobiliaria, tiene su base y su principio en cierto sentido de tipo familiar. Esto es, el hombre acomodado que quiere mantener a su familia en un mismo lugar, muy juntos para que permanezcan unidos aún después de su vida y durante su vida, manteniendo la unidad familiar. En el ejemplo sería este caballero que manda a construir un edificio de 4 departamentos iguales para sus 4 hijos. Consecuentemente, a este primer elemento exógeno de la necesidad de la ley, viene la del ahorro. El inversionista ahorra. El promotor inmobiliario ahorra, pues en lugar de tener que construir 4 casas, comprar 4 terrenos, construir 4 casas en un solo terreno y en una sola casa, logra el objetivo de darle a cada uno de sus hijos una vivienda en buenas condiciones. Hago mías las palabras de nuestro invitado. Tanto los inversionistas de los proyectos inmobiliarios como los constructores vieron ventajas en esta ley y empezaron a utilizarla como herramienta de trabajo. De esta manera, podían construir un edificio de propiedad horizontal sin que la inversión fuese mayor, por cuanto la futura edificación se promovía y se vendía en planos basados en la calidad moral e idoneidad del constructor o promotor, ya que también se dieron casos en que se estafaron a personas incautas que confiaban en los proyectos y estos no se concretaron. Así es, Jimmy. Yo conocí hace unos 20 años más o menos, muy de cerca, un caso en que llevaban a los futuros compradores al terreno en donde se construiría un condominio en propiedad horizontal al pie del mar, e incluso hicieron un tour a la playa, los hacían pisar la arena, sentir la brisa del mar, y de manera ingenua los interesados iban pagando las cuotas de los departamentos vendidos en planos. Desafortunadamente, todo resultó una estafa, por lo que la seriedad de la compañía promotora o constructora es vital para este tipo de negocios. Ese era el viejo país, Pamela. Otra de las motivaciones para que la ley emitida por decreto supremo haya obtenido el auge desde su creación fue lo relacionado a los beneficios tributarios que se generaban, tema sobre el cual el abogado Sucre Calderón nos comentó. Escuchemos lo que nos dijo al respecto. Entonces esa es otra de las motivaciones, porque los municipios a los que pertenecía la jurisdicción donde se edificó el inmueble de propiedad horizontal, por ley de régimen municipal, exoneraban hasta el 50% de los impuestos prediales, de suerte que ahí había también otro incentivo, otro aliciente para que el ciudadano común de clase media o alta o rica se interese por adquirir una vivienda. Por eso, el boom de la propiedad horizontal, que hoy prácticamente ya son contados los ciudadanos que tienen la suficiente riqueza para ser ellos los dueños únicos de un edificio de una torre de 10 pisos. Jimmy, como vemos,
el sistema de propiedad horizontal se convirtió en la herramienta válida y casi imprescindible para que familias de menores posibilidades económicas puedan obtener una vivienda tanto a través de programas municipales como a programas estatales de vivienda, por lo que se han desarrollado bloques de vivienda para suplir esa necesidad básica para el ser humano. Nuestro invitado, el abogado Sucre Calderón, nos expone de manera sucinta el contenido de la Ley de Propiedad Horizontal. Escuchémoslo. Efectivamente, la propiedad horizontal, en sus primeros artículos, que no es una ley muy extensa, a duras penas tiene 30 artículos, en sus artículos del 1 al 6, prácticamente establece las reglas del juego principales de la Ley de Propiedad Horizontal. Por ejemplo, se establecen cuáles son los bienes y las partes de un edificio, inclusive de un conjunto residencial o de un conjunto comercial, que corresponden de manera exclusiva al propietario de tal departamento o local comercial. Y Pamela, una de las inquietudes de nuestra amiga televidente, recuerda que ella nos sugirió tratemos este importante tema, fue el definir o diferenciar cuáles son las obligaciones que los copropietarios tienen frente a las áreas comunes que constan establecidas en el artículo número 1 de esta ley. Por ello, le pedimos a nuestro invitado aborde las diferencias entre áreas comunes y áreas exclusivas. Escuchemos lo que nos manifestó. Propiedad exclusiva es el departamento, si se trata de un edificio de departamentos, en el cual el ciudadano habita. En esos 3 dormitorios, en esa sala, comedor, cocina, etcétera, hay esa superficie en metros cuadrados, es la propiedad exclusiva. Decíamos, ahí en estos artículos se definen estas áreas comunes, de las cuales nadie es dueño en particular, sino que son en propiedad de todos y que tienen exclusivamente el uso, el goce y el disfrute de esas áreas. Corresponden esas áreas a las áreas recreativas, por ejemplo, canchas de uso múltiple o canchas de fútbol, de básquet, áreas de piscina, calles, áreas de ingreso, si no es una ciudadela muy grande, pues hay una sola área de ingreso, áreas de parqueos, techumbres, las techumbres son las terrazas, fachadas y todos los sistemas de la construcción que aseguran la estabilidad del bien. Jimmy, muy valiosa la información mencionada. Asimismo, es importante tener en cuenta el destino de los diferentes edificios de propiedad horizontal. Así, por ejemplo, si un edificio determinado por escritura pública en la declaratoria de propiedad horizontal ha sido destinado exclusivamente para vivienda, ningún copropietario puede darle otro destino a su departamento que no sea ya que no puede utilizarlo ni como oficina, ni como bodega, ni como bazar o como local de comidas. Y todos los que ahí viven, ya sean copropietarios o arrendatarios, tienen que respetar inexorablemente esta designación. Por ello es conveniente que los conjuntos residenciales o los edificios de propiedad horizontal cuenten con una organización interna, llámese administración de copropietarios, asamblea, entre otras diversas denominaciones. Escuchemos lo que el abogado Sucre Calderón nos explicó al respecto. Que la administración en la propiedad horizontal, llámese ciudadelas o llámese edificios, es de suma importancia. Pero porque de una buena administración depende mucho la efectividad de este bien, el mantenimiento de este bien y la finalidad de la ley para que muchos disfruten de áreas comunes que gracias al pago de una alícuota se mantienen
para bien de cada uno de los propietarios e incluso inquilinos. El reglamento también autoriza a los copropietarios a organizarse, sin que deje de estar vigente, a organizarse administrativamente para ellos por sí solos ya poder, mediante un administrador, mediante un directorio, mediante una asamblea de copropietarios, tomar las decisiones más convenientes para el mantenimiento, reparación y limpieza del bien en propiedad horizontal. Con una característica especial que quiero hacer énfasis. El presidente del condominio, que es a su vez el presidente elegido en asamblea de copropietarios, que es a su vez el presidente del directorio, es el representante legal del conjunto, de todos los copropietarios, y como tal representa legalmente, judicial y extrajudicialmente a los copropietarios frente, por ejemplo, al Seguro Social, porque hay empleados a quien pagarles. Y esto trae sus consecuencias, ¿no? Porque muchos aspiran a ser presidente de un conjunto porque les gusta ceñirse la banda presidencial, pero son reanuentes en asumir estas obligaciones que conlleva el cargo, porque si mañana el condominio no le paga las cuotas y mensualidades de las pensiones que les corresponde pagar por sus empleados al Seguro Social, el Seguro Social con toda seguridad aplicará la coactiva contra el representante legal del conjunto. Pamela, tal como lo explica el abogado Sucre Calderón, la administración de copropietarios tiene también la facultad para aplicar penalidades al interior del conjunto residencial o del edificio de propiedad horizontal. Por ejemplo, aquellos condóminos o arrendatarios que en caso de demora de 1 o 2 meses de pago de sus responsabilidades económicas, se les podría, por ejemplo, prohibir el uso de las áreas recreativas o el abrir o cerrar las puertas de ingreso al conjunto que generalmente está a cargo del guardia de seguridad o del conserje de dicho edificio o de dicho o bien que está bajo el régimen de propiedad horizontal. Sí, Jimmy, para algunas personas puede resultar algo molesto, pero es importante saber que los pagos que se hacen por el uso de las instalaciones de las áreas sociales a la administración son destinados para pagar a los guardias de seguridad, así como para la limpieza de las áreas sociales, y a falta de ello se cae en mora en el pago de dichos rubros y también se interrumpe, por ejemplo, el mantenimiento de las áreas verdes, los ascensores, entre otras áreas sociales. Con esta interesante entrevista, agradecemos la intervención del abogado Sucre Calderón por su participación en nuestro programa. Ya regresamos con más de Es de Justicia. Al regresar, Que la inspectora haya revisado el contenido del celular de su hijo, se entendería una vulneración de la privacidad. Es de Justicia. Ya estamos de regreso en su programa Es de Justicia. Llegó el momento de contestar las inquietudes que ustedes, queridos amigos televidentes, nos han hecho llegar a través del correo electrónico del programa info@esdejusticia.net, así como a nuestros correos personales y a las redes sociales. Querido abogado Jimmy Salazar, aquí va el primer correo electrónico con la consulta de nuestra teleaudiencia. Adelante. Buenos días, estimado abogado. Deseo me guíe con lo siguiente. En el 2002, un ladrón drogadicto trató de robarle a mi esposo. Él, para defenderse, lo golpeó. El ladrón fue llevado al hospital por su familia y denunciaron a mi esposo por tentativa de asesinato y nunca fue notificado. El día de las elecciones lo cogieron preso. Él nunca puso resistencia porque no sabía nada de esto. El abogado Rafael Medina envió un escrito notificando que el caso ya estaba prescrito a la juez Heidi Borges Hernández, quien ya había dado audiencia para el 28 de abril.
Mi esposo fue despedido del trabajo por este inconveniente. Se encuentra en la penitenciaría y está amenazado de muerte. ¿Cómo hago para que la jueza responda? De antemano le agradezco por su atención. Estimada Marta, me apena conocer la situación que vive su esposo. Es importante que acepte la guía que su abogado patrocinador ejerce en el camino de este proceso. Sin embargo, en mérito de su consulta, además de insistir en la coordinación de la unidad judicial correspondiente al Albán Borja, para que la autoridad atienda y provea todos y cada uno de los escritos que se presentan en defensa de los derechos de su cónyuge. Nosotros, como Colegio de Abogados del Guayas, también trasladaremos su pedido. Estimado abogado Salazar, a mi hijo en el colegio una inspectora le quitó el celular cuando estaba en el patio en un programa por el Día de la Mujer. La inspectora revisó toda la información que él tenía. ¿Qué puedo hacer? Mi hijo se siente vulnerado en sus derechos, ya que ella revisó toda su información. Estimada Elizabeth, previo a atender su consulta, es importante mencionar que la mayoría de las unidades educativas tienen en su reglamentación la prohibición que los estudiantes porten teléfonos celulares dentro de los establecimientos educativos, por lo que de tener esta limitación, la unidad educativa donde estudia su hijo, el haberle quitado el celular estaría permitido. Ahora, independiente de aquello, el hecho que la inspectora haya revisado el contenido del celular de su hijo, se entendería una vulneración de la privacidad, violando sus derechos, vulneración que debe ser denunciada ante la oficina de la Fiscalía General del Estado más cercana a su domicilio. Buenos días, felicitaciones por su programa. Tengo una inquietud. Dentro de una audiencia de alimentos, el juez ha convocado a audiencia única fuera del término máximo que tenía para hacerlo. ¿Puede el defensor técnico pedir la nulidad del juicio por estar fuera del marco legal? ¿O cuál es el alegato que se haría al respecto en el mejor de los casos? Gracias, Luis, por sus generosas felicitaciones para nuestro programa. Sobre su inquietud, es importante señalar que las causales contenidas en los numerales del artículo 333 del Código Orgánico General de Proceso que usted menciona en su consulta son taxativas. No obstante, el atraso del juzgador en convocar a la audiencia única no conlleva la nulidad del proceso, pues no se puede limitar la reclamación por la omisión de la autoridad en el cumplimiento del deber, salvo que dicha omisión conlleve a la indefensión de alguna de las partes. Aún más, en temas de alimentos, hay que estar más en el fondo que en la forma, precautelando siempre el bien superior del menor. Es de justicia. Quiero recordarles que pueden enviarnos sus sugerencias o comentarios al correo info@esdejusticia.net y puede volver a ver nuestros programas a través del canal YouTube. De igual manera, para nuestros amigos radioescuchas, les recuerdo que nuestro programa Es de Justicia es retransmitido a través de las radios Super K800, Radio La Prensa Sport 100.1 FM, Radio Revolución 770 AM y Radio Carrusel 660 AM. Queremos también saludar a nuestros auspiciantes por seguir confiando en el trabajo que realizamos. Dicho esto, paso a las actividades que el abogado Jimmy Salazar Gaspar ha ejecutado por el bien del gremio de abogados y por el bien de toda la ciudadanía ecuatoriana. Es de justicia. Con motivo de celebrarse el Día de las Madres, el Colegio de Abogados del Guayas y su Comité de Damas organizaron un festejo especial que incluyó música, alegría y muchas sorpresas. El abogado Jimmy Salazar, presidente del gremio, dio las palabras de bienvenida a todas las madres asistentes. Además, como ya es costumbre, se eligió a la madre símbolo y se sortearon premios como licuadoras, ollas arroceras, sanducheras, televisores y más.
Sin duda alguna, fue un día especial dedicado a ese ser especial como es la mamá. También les informamos que en el marco de la rendición de cuentas de la Corte Constitucional del Ecuador, correspondiente al año 2016, el abogado Jimmy Salazar, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, entregó una placa de reconocimiento a dicha institución por su trabajo diario y continuo en el ejercicio de sus competencias. Me despido deseándoles que empiecen una semana con mucho optimismo, fe y esperanza. Y si la vida nos da limones, a hacer limonada. Los dejo con el abogado Salazar y el comentario de la semana. Hasta el próximo domingo. Hoy hemos tocado un tema de mucha importancia para nuestros amables televidentes, el cual es el régimen de propiedad horizontal. Y como bien lo hemos manifestado y hemos escuchado al abogado Sucre Calderón, en el Ecuador más de 1,5 millones de ecuatorianos viven bajo el régimen de propiedad horizontal. ¿Qué significa esto? Que más de 1,5 millones de ecuatorianos viven en edificios donde están regidos por la ley de propiedad horizontal. Y por eso es tan importante que cada quien conozca de estos derechos y de sus obligaciones que tiene para vivir en estos régimen de propiedad horizontal. Porque a diferencia de una casa que no está regida por el régimen de propiedad horizontal, sino que el único propietario es una persona o una familia, acá son varias personas o varias familias los copropietarios de ese bien. Y que ese bien lo distribuyen un edificio, por poner un ejemplo, en 10, en 20 departamentos, y cada copropietario pasa a ser dueño de ese departamento, tiene su escritura registrada y catastrada como tal, es decir, viene a constituirse en parte de ese edificio, sintiéndose dueño, amo y señor de esa parte del edificio que le corresponde. Por ello es tan importante que conozcamos la ley de régimen de propiedad horizontal. Como Colegio de Abogados del Guayas, venimos trabajando en una tarea que de pronto no nos corresponde, pero que sin embargo es un tema social. Por ello, vemos la imperiosa necesidad de informar al ciudadano para que todos conozcamos de la normativa jurídica, de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Los dejo con la frase de la semana. Protección de la propiedad privada es un derecho fundamental protegido en una democracia fuerte. Que sigan pasando un excelente día domingo.